El motivo de esta actividad está enmarcado en un convenio de cooperación que oportunamente se rubricara entre RedNap y el Círculo de Periodistas de Mendoza. La convocatoria de hoy tiene que ver con, con las organizaciones de la sociedad civil, pero con el protagonismo de las mismas en cuanto a imponer en la agenda. Los que trabajamos con medios sabemos lo difícil que es lograr que algo sea título de un diario o que algo pase a tener visibilidad pública. Creo que las organizaciones civiles, y este era el motivo que nos convocaba, tienen la posibilidad de generar situaciones y, y demostrar a la sociedad, y todo esto que obviamente es político, no tiene que ver con la cuestión partidaria, porque todos los que acá estamos tenemos nuestro corazoncito desde lo político, pero estamos convencidos de que hay algo que nos convoca, y en este caso las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, eh, que las hay de diversos tipos, de diversa índole y naturaleza, agrupan empresarios, agrupan monotributistas. Recién charlábamos con una, ya la vamos a presentar enseguida, a Noelia. Pero bueno, yo les quiero agradecer a todos los presentes, a los que van a participar como disertantes, que nos van a ilustrar con sus conocimientos. Y para pasar a la cuestión formal, porque no es mi leitmotiv tener que hablar, yo le voy a pedir a Graciela Baccarelli, que es la vicepresidenta de la organización Nuestra Mendoza, le dé la bienvenida a los presentes. Después, Graciela tiene hoy un doble rol, va a cobrar horas extras, porque después va a disertar. Ella es una activa militante y participante de organizaciones de interés público. Graciela, dale la bienvenida a la gente y después te vamos a molestar dentro de un rato. Buenas tardes, muy bienvenidos todos. La verdad que desde Fundación Nuestra Mendoza, si hay algo que tiene como misión la Fundación Nuestra Mendoza es la participación ciudadana y la transparencia pública. Así que esto de ir participando desde diferentes espacios nos parece la única manera, ¿no?, de incidir. Esto de las agendas públicas da mucho que dar porque está muy relacionado con la participación. Y Nuestra Mendoza es lo que fortalece la participación ciudadana y muchas acciones para transparentar lo que se está realizando. Así que bueno, muy bienvenidos a todos y a todas, y bueno, nos vamos a ir presentando y después contamos lo que vamos haciendo. Le voy a pedir ahora a Mirta Díaz, que es la presidenta del círculo, que nos cuente para qué estamos acá y cuál es la intención del círculo en este convenio con RedNap. Desmuteate, Mirta. No te escuchamos, Mirta, porque estás muteada. Ahí está. Hola, ¿ahí está bien? Bueno, bienvenidos, un gusto, la verdad. Siempre para el círculo es importante realizar estas acciones. Sabemos que a veces la gente no se suma, pero que después nos llaman, nos escuchan, nos leen, entonces dejamos en nuestros productos colgadas todas aquellas actividades que realizamos y esta es una de las más importantes que hemos realizado de acuerdo a todo lo que nos ha pasado en estos 2 últimos años. En muchos años, digamos, yo he participado en distintas organizaciones de la sociedad civil y en esta pandemia creo que quedó algo al descubierto. Si bien muchos lo sabemos, pero lo cierto es que hacen falta a veces visibilidades que no tenemos en situaciones normales o comunes o cotidianas y que a veces situaciones como la pandemia nos hace notar con mayor fuerza, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, digamos, han tenido siempre un rol muy protagónico en la Argentina, pero bueno, yo voy a hablar de Mendoza, son muchas, siempre han tenido un rol protagónico,
siempre han estado colaborando, ayudando, asistiendo a aquellos sectores más vulnerables, o se han juntado, como en todo el mundo, digamos, alrededor de algo que comparten, que es colectivo para el grupo, y que, bueno, algún obstáculo les impedía llegar a ese resultado que querían obtener. No obstante, a pesar de este notable desarrollo, digamos, que podemos decir hubo en Mendoza, no está totalmente firme y tarda, digamos, es como que en vez de fortalecerse se ha debilitado con el tiempo, busca visibilidad y legitimidad cuando en realidad ya instituciones como la nuestra, que tienen 95 años de su creación, bueno, ya tienen la legitimidad suficiente y la visibilidad, pero no hemos llegado, digamos, siempre estamos peleando y luchando mucho para alcanzar el desarrollo y para sostener nuestra estructura, digamos. Creo que estamos en un punto de inflexión en donde muchas instituciones se están cerrando, en donde muchas no tienen manera de sostener ni sus proyectos ni su estructura, en donde el esfuerzo es altísimo. Nosotros, digamos, creemos que esto debe revisarse tanto desde el Estado, pero también desde el interior de nuestras instituciones, y poder charlarlo y conversarlo también con especialistas como son los que están acá presentes, o poder debatir sobre este tema. En tanto, es muy importante el rol que las instituciones, sobre todo aquellas que se dedican al desarrollo, tienen que ver en la sociedad, ¿no? Por un lado, promueven el desarrollo humano, que cada vez los ciudadanos están más involucrados con su comunidad, que esto es lo importante, ¿no? Por otro lado, aportamos, creo, todas las instituciones en mayor o en menor medida al desarrollo del capital social. Vamos generando normas y estableciendo normas claras de funcionamiento de la sociedad que nos van permitiendo una integración en nuestra propia comunidad. Y por último, creo, y es lo que yo voy a manifestar, es que participamos del desarrollo local, también en mayor o en menor grado, pero que tenemos que ver con eso. Pero a su vez no tenemos, digamos, las cosas que nosotros en el círculo y muchas instituciones nos hemos reunido ya en una o dos, tres oportunidades con algunas que están muy vinculadas a lo social, ciertas y muchas dificultades para funcionar, ¿no? A nosotras nos vienen a pedir estructura, nuestra estructura, nosotros a su vez nos vemos imposibilitados de compartirla porque tenemos la estructura ocupada y porque nos ocasiona muchos gastos el compartirla, y porque además los espacios también, digamos, son muchas las dificultades, no tenemos exenciones, la burocracia para obtener hoy una institución civil es altísima, cuando hay sectores que necesitan de toda una ayuda para poder constituirla, y a su vez tenemos que, bueno, obviamente desarrollar todo lo que nosotros desarrollamos con la asociación me refiero lo que implica asociar. Nosotros el único ingreso que tenemos es la cuota societaria, más allá de todas las actividades que hacemos. Y hay veces que esas actividades no nos están permitidas porque estamos en una zona que en realidad se pueden hacer pocas actividades, que por otro lado son las actividades que no generan dinero. Entonces tenemos una serie, y les estoy hablando de una institución que si ustedes conocen, digamos que si ustedes vienen a conocer, no es la que mayores problemas tiene. Uno entra al círculo de periodistas y supone que es una institución que está con solvencia económica y con una serie de recursos para funcionar. Y no es así, hacemos muchas cosas para sostenerla, pero muy muchas cosas, como seguramente lo hace el resto de las instituciones. Entonces, digo, bueno, creo que llegó la hora de debatir un poco también el rol, la mirada del Estado y del gobierno hacia las instituciones civiles.
si hay alguna otra tarea que debamos o no hacer, para que también tengamos la mirada de quienes tienen y toman las decisiones. Y por otro lado, la gran necesidad de contención que tienen los grupos que conforman estas asociaciones, ¿no? Y que uno, cada vez que piensa en renunciar o en dejar de sostenerlas, porque a veces son insostenibles, como nos pasó a nosotros en estos 2 años y como le ha pasado, creo, a mucha gente, bueno, pero a su vez uno no puede abandonar los espacios en donde son muchas las personas que allí están congregadas y se reunieron hace mucho tiempo por un objetivo común y por un objetivo colectivo a ese sector. Entonces yo les agradezco, va a ser un honor escucharlos y a su vez creo que es un debate que recién se inicia y que debemos continuar para poder realmente lograr apoyo, sobre todo a aquellas instituciones que están a punto de perder todo, ¿no? De perder lo que se construyó, de perder sus estructuras, de perder la conjugación que han logrado a través del tiempo y sobre todo a veces digo, con una escucha, las soluciones pueden encontrarse. A veces no es tan fácil, pero si logramos esto, ponerlo en debate y ver de qué manera las ponemos en valor, las cualificamos y tal vez con un poco de modificación en la normativa o con decisiones que no modifican la normativa, pero sí digamos el recibimiento, por decirlo de alguna manera, a la conformación, a las decisiones de conformar las asociaciones, puede ser más llevadero. Creo que nuestra sociedad es una sociedad que, bueno, las sociedades en general, digo, yo no soy especialista en esto, pero tienden a asociarse, y nosotros tenemos en Mendoza de todo tipo de asociaciones, digo, desde aquellas que han tratado con las enfermedades más difíciles, que empezaron a trabajar sin nada, desde las mamás que comienzan a partir de problemas que surgen con sus hijos, de los adultos mayores, de los jóvenes, de las asociaciones comunitarias que hoy están tan desarrolladas como los comedores y demás, de aquellas que provienen de la iglesia, de otras que provienen del deporte. En Mendoza son innumerables las asociaciones. Y después están aquellas organizaciones que, bueno, tenemos algún otro objetivo ya con mayor, digamos, asociación, perdón, de nuestros sectores, pero que a su vez muchas dificultades para funcionar. Y mucha burocracia, mucho gasto, nada de beneficios, nada de extensiones excepto 1 o 2, como pueden ser las de las ganancias e ingresos brutos, y paremos de contar. Entonces creo que es una revisión importante y dispuestas a escucharlas, bienvenidos. Es una pena que tenemos muchas que hubieran querido estar, pero bueno, es un horario que la verdad después nos dimos cuenta que tiene que ser o más tarde o bueno, algún sábado en la mañana. Pero bueno, siempre hay problemas. Quienes le interesan, estamos seguros que en la próxima se van a unir muchos más. Desde ya, muchas gracias, y todos invitados, los que están en Buenos Aires, pero sobre todo los que están acá, como bueno, Gabriel y las señoras que están presentes, que se arrimen al círculo, lo conozcan. Es una linda institución, es una institución bueno, bastante sólida en lo que es su conformación, y con las puertas abiertas para recibirlos. Así que dispuesta a escucharlos. Gracias. Bueno, esto de asociarse, de juntarse para lograr objetivos comunes, tan viejo como el hombre y como el mundo. Le vamos a pedir a la presidenta de REPNAT que nos dé la bienvenida y nos cuente cuáles son los motivos que animan a llevar adelante esta actividad. Todo suyo, Lourdes.
Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, la red NAP Nueva Acción Política es una red que busca articular acciones del sector público, privado y el tercer sector que tengan impacto y cambien y transformen las comunidades en las que viven. Desde la red en general nos comprometemos en lo que nosotros llamamos empoderar a los buenos, que es encontrar buenos no en el sentido moral, sino en encontrar a aquellos que están trabajando, que no están tan pendientes de lo que está pasando en el mundo político o en el día a día, sino que están todo el tiempo pensando de qué manera transformar la realidad con lo que hay y con lo que tienen. Por eso las organizaciones de la sociedad civil, que esto lo tienen bastante encarnado, son uno de los actores más importantes o que más buscan, que muchas veces colaboran bastante en este tema, y a nosotros nos encanta empoderar. En la asociación que hicimos con el Círculo de Mendoza, surgió esta inquietud que Mirta transmitía en relación a todas las sombras que atraviesan las organizaciones de la sociedad civil, pero que también nosotros en otros lugares, en otras aulas virtuales, con otros espacios, buscamos también articular, que es pensar un poco este protagonismo de la sociedad civil, no tanto para tratar la sociedad civil, sino para la sociedad civil inserta en una comunidad. Nosotros creemos que hoy cualquier solución política o que tenga que ver con la comunidad requiere de más de un actor, que ya no pueden hacerlo solo las organizaciones, solo el intendente o el funcionario público del momento o el gobernador, o solo la empresa privada. Necesitamos de todos los sectores, incluso el universitario, para generar mejores soluciones, para impactar en las comunidades nuestras que están tan desconfiadas de lo que nos une, ¿no? De lo que nos organiza a vivir juntos. Por eso cuando en la charla que tuvimos con Mirta y con Gustavo dijimos, bueno, hagamos un ensayo de juntar el tercer sector de Mendoza, que ella me comentaba que era muy rico, nosotros los desconocemos en profundidad, para transmitir y compartir experiencias y ver si se pueden generar redes que se fortalezcan entre sí y se animen a pensar ese protagonismo de una manera distinta, que mejore, por supuesto, la actividad. Así que bueno, nosotros en ese sentido creemos en esto, creemos que la articulación es la que permite que Argentina, una de las razones por la que no termina de salir es porque está muy desarticulada, no es que no haya argentinos y argentinas trabajando por una Argentina mejor, de hecho todos y todas las que están acá estoy seguro que tienen un compromiso, una camiseta argentina muy baqueteada, pero que estamos desarticulados. Y bueno, la idea es empezar a tratar de hilvanarnos entre todos, pero para potenciarnos, no para nada más que por eso, para generar mejores sinergias, mejores posibilidades, mejores lugares. Claramente el tercer sector es un sector que no se puede agrupar, lo charlábamos con el presidente, que hoy está representado por Graciela, de que es un sector que no se puede agrupar todo en el mismo lugar, ¿no? Hay quienes se ocupan de sectores vulnerables, hay quienes se ocupan del sector del conocimiento, hay quienes, bueno, ustedes ahora van a contar distintas experiencias, pero sí lo que a nosotros nos interesa de alguna manera generar es redes que nos fortalezcan en cualquier lugar donde estamos y que nos podamos ubicar y decir esto no está trabado, pero podemos ir por este lugar a que nos ayude a destrabarlo. Creemos en eso, creemos que los actores, tanto del mundo político, del mundo empresarial, como del mundo del tercer sector, que están haciendo las cosas pensando en lo comunitario, están aislados y necesitan conectarse para reforzarse y mejorarse. Y bueno, en esa línea es que decidimos generar este espacio y ayudar a que en Mendoza, con el círculo de periodistas, pero a partir de ellos también, con nuestro Mendoza y con todos los que se vayan sumando o quieran sumarse, generar una articulación que nos permita mejorar como organizaciones a los que le toca y mejorar y transmitirnos prácticas diferentes. Hemos a lo largo y a lo ancho del país hemos encontrado grupos, mesas de ONG que se reunieron todas para hablar con el mundo político donde estaban, organizaciones de la sociedad civil trabajando con el sector privado de una manera muy rica, bueno, y
y esa es un poco la idea, ver de qué manera nos vamos transmitiendo y la llama y generando esa articulación que este país necesita para que esos buenos, esas buenas, lleguen a los lugares que hay que llegar y tengan el poder suficiente para que la transformación no sea una gota en el océano, sino sea una realidad y una ola poderosa que haga que muchos argentinos y argentinas que están afuera logren esa inclusión que no se estaría logrando, y ese desarrollo que logramos. Así que bueno, ese es un poco lo que nos motiva, y lo que nos motiva, y creo que es lo que motiva a todos los de la red que hoy estamos acompañando, y esa es la razón por la que generamos este acuerdo y nos animamos con Mendoza, a la que no conocemos en su profundidad y en la que ustedes nos van a contar un poco cómo se vive, cómo se trabaja y cómo se hace. Bueno, y también vino Milagros, que como da un curso en organizaciones de la sociedad civil y tiene una trayectoria muy grande, nos puede iluminar desde la academia algunos conceptos que creo que nos pueden ayudar a todos en esta búsqueda de mejorarnos. Así que bueno, gracias Gustavo por el espacio, por el momento, y sobre todo gracias a cada una y cada uno de los que van a hablar y aceptaron conectarse a las 6:30 de una tarde a un Zoom, que estamos todos bastante hartos, para transmitir su experiencia. Gustavo se nos congeló, ¿no? Sí, bueno. Yo me veo bárbaro. Ahora sí, ahora te escuchamos. En virtud de lo que decía Lourdes, de lo que decía Mirta y Graciela, nosotros de Mendoza somos conscientes, porque participamos en determinadas organizaciones del tercer sector, entonces convocamos a distintos actores para que nos cuenten su experiencia y cómo podemos optimizar y mejorar esta situación. La primera que vamos a abordar es la tecnológica, por eso lo hemos convocado a Gabriel Fidel, que es un académico, empresario, y dirige en Mendoza. Él nos va a decir claramente cuál es la organización, pero que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de Mendoza, porque la tecnología ha llegado para quedarse. El mundo digital está entre nosotros, entonces las organizaciones no gubernamentales también tienen que ser conscientes de este cambio y de cómo juega eso. Así que le vamos a pedir a Gabriel que en un lapso no mayor, acá me voy a poner en tirano, de entre 8 y 10 minutos nos cuente su experiencia y cómo influye la tecnología en esto. Gabriel, todo suyo. Gracias, Gustavo. Sí, la idea es que seamos breves, así después podemos inclusive conversar. Bueno, yo tomo primero de las dos introducciones el énfasis en la participación, el énfasis en la innovación, y primero contarles, yo, como decía Gustavo, he transcurrido una vida donde he podido ocupar cargos políticos y con militancia política, y he ocupado cargos públicos en nuestra provincia. Después he sido también empresario y tengo también alguna actividad privada más allá de la vida pública, y una larga vida académica que arrancó como delegado de curso y presidente del Centro de Estudiantes, como ayudante, y hoy la posibilidad de ser profesor de Economía en la Universidad Social de Cuyo y bueno, y tener alguna vida académica también con un centro de estudios internacionales que tenemos, y hoy presidiendo una agencia de innovación, ciencia y tecnología, que recién pensaba en lo que decía Lourdes. Lourdes definió perfectamente, podría ella haber estado hablando de nuestra agencia, porque cuando nosotros pensamos en la agencia, que es un proyecto que envió el gobernador Rodolfo Suárez a la legislatura, que se aprobó prácticamente por consenso, que fue una de sus propuestas de campaña, nosotros estudiamos y analizamos formatos de agencias o de políticas de innovación, ciencia y tecnología en el mundo, y además de eso, además de mirar cómo se hacía esto en el mundo, en América Latina y en Argentina, también cuando se crea una organización hay que pensar en la identidad de la propia sociedad para la que se cree esa organización. Y la realidad es que primero que vimos que cuando mejor funcionan estas políticas de innovación es cuando se impulsan en red. Y segundo, vimos que con la identidad de Mendoza, Mendoza es una provincia muy especial, Mendoza es una provincia que no tiene reelección del gobernador,
Mendoza es una provincia que nunca tuvo caudillos. Mendoza es una provincia donde funciona la división de poderes, donde funciona la alternancia en el poder, porque los gobernadores de la democracia han sido 3 radicales y 3 peronistas. Y bueno, no, estoy diciendo, me estoy quedando, a ver, 3 por 6, no, 4 y 4 creo, ¿no? O 5, bueno, no importa. Pero digo, se han dividido por mitades. La realidad es que es una provincia donde, además también, es una provincia donde la inmigración se desarrolló y terminó fusionando una sociedad donde la movilidad social ascendente fue su característica. Entonces, con esas características de Mendoza, donde los municipios son importantes y otras características más, pensamos que este trabajo en red era muy importante. Entonces, por eso creamos una agencia que es una red que le integra el CONICET, las universidades públicas y privadas, la integra el sector privado, la integra el INTA, el INTI, el Ministerio de Economía y la Dirección General de Escuelas, y funcionamos como una red y buscamos que estas políticas de la agencia se implementen. La agencia no tiene ejecutividad de programas o de proyectos, sino lo que busca es esa ejecutividad que quede en cabeza de sectores o alianzas de sectores o actores o alianzas de actores. Y en ese sentido hemos presentado hace poco el plan estratégico y nosotros tenemos áreas funcionales, cooperación, financiamiento, vinculación, desarrollo de capital humano, observatorio, etc. Y tenemos nodos que son los que nos vinculan con los sectores de la economía, el agro, la industria, la energía, el turismo, etc. Pero dentro de estas áreas que vamos a desarrollar, hemos puesto esta de innovación social. Y aquí viene un poco el tema que nos convoca. Recién vos decías, hablabas, Gustavo, que yo me dedico a impulsar el desarrollo tecnológico. En realidad, el objetivo de la agencia es impulsar la innovación. Y esta distinción tiene que ver con algo muy básico, yo lo digo siempre en clase. El mercado y el Estado son 2 instituciones que crea la sociedad. El mercado para organizar su economía, el Estado para organizar la sociedad. La sociedad necesita crear el Estado, pero en realidad la sociedad es previa al Estado y al mercado, y la sociedad, nosotros lo que buscamos es impulsar una sociedad de la innovación. O sea, nosotros queremos que una sociedad que impulsa la innovación, que significa cambios, que significa mejoras, que significa salto cualitativo, que significa mejoras de productividad, una sociedad que lo impulsa en todos los sentidos y en todos sus ciudadanos y ciudadanas. Si nosotros de chico formamos a nuestros jóvenes con la idea de la innovación, esos jóvenes tendrán la idea del cambio, del protagonismo y la participación muy arraigada en su personalidad, en su vida, en su trabajo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros buscamos en Mendoza que la innovación cruce la sociedad, la economía, el Estado, y que de alguna manera esto sea lo que caracterice a la Mendoza del futuro. Y en ese sentido vuelvo a tomar el concepto de red del que hablaba Lourdes, y yo lo vuelvo a tomar otra vez porque para nosotros es fundamental. Redes de innovación. Y en ese sentido también, digo, yo hoy podría dedicarme a hablar de los sectores de la economía y cómo trabajar con la innovación en la economía, cómo favorecer la creación de empresas, de emprendedores, cómo rejuvenecer las empresas tradicionales, cómo una empresa tradicional, metamecánica, agroindustrial, puede hacer un salto de calidad, un cambio innovador que le permite ir hacia una etapa nueva, que le permite insertarse mejor en la economía nacional y global, o que permita que la generación que sigue pueda hacer ese salto cualitativo. Pero quería, último párrafo, dedicarme un poco a este tema que nos convoca. Y en este sentido, esto que yo venía diciendo, la innovación como un punto importante de la sociedad y la innovación social. Nosotros queremos que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, incorporando la innovación, también pueden dar un salto importante en cuanto, a mejorar la participación, en cuanto a, inclusive, crear riqueza, porque de las organizaciones sociales pueden salir también emprendedores, emprendimientos.
mejorar el vínculo con sus representados y representadas. Y esto yo creo que es el corazón de lo que nos convoca hoy. Nosotros tenemos que utilizar todo lo que nos da hoy la revolución digital, esta era de cambio, esto que estamos viviendo hoy, como una manera de entender que si no incorporamos esto, la unión vecinal a la que pertenezco, el mercadito del barrio que yo tengo, una red, por ejemplo, pequeños propietarios o pequeños almacenes que se pueden juntar hoy para poder comprar mejor, un sindicato que puede mejorar la calidad de la participación de su gente, el manejo de la información, avanzar hacia estrategias de inteligencia cooperativa, donde a través de las nuevas tecnologías yo puedo mejorar la participación, salir de la estructura piramidal tradicional o radial tradicional hacia estructuras más en red que nos permiten que la gente participe de otra manera. Entonces, me parece que lo que nos convoca, en definitiva, es esto, es pensar cómo procesos de cambio, procesos de innovación, procesos donde incorporamos el desarrollo científico y tecnológico, estas nuevas herramientas en nuestras organizaciones nos van a permitir tener organizaciones mucho más protagonistas en el desarrollo de nuestras sociedades. Y un último concepto. En un primer momento, esta irrupción de las nuevas tecnologías aparecen como perturbadoras, como desordenando esto que le llamamos el orden social. Pero, como decía algún autor, yo prefiero este desorden inicial, que por ahí a veces hasta preocupa, porque sé que finalmente va a encontrar un cauce y esto nos permite de verdad entrar en democracias más participativas. Me parece que en la medida que podamos acompañar este proceso de cambio, incorporar las nuevas tecnologías, los procesos de innovación adentro de nuestras organizaciones, esas organizaciones van a ser mucho más fuertes porque van a tener un mejor contacto con sus representados y representadas. Y por eso creo que hoy el gran desafío de las organizaciones de sociedad civil es entender que la innovación social llegó para quedarse y que yo no puedo seguir liderando como lideraba antes porque si no, ¿saben qué? Las bases me pasan por encima. Para que las bases no me pasen por encima y que por el contrario, para que cumpla el objetivo fundacional de mi organización, es que tengo que poner en marcha estas herramientas. Bueno, paro acá y después seguramente vamos a seguir dialogando. Gracias, Gabriel. Ahora le vamos a pedir que haga uso de la palabra y nos cuente su experiencia, porque es una experiencia muy rica, porque además uno la siente como propia, porque se gestó, se pensó y se puso en valor en Mendoza. Noelia Villafañe, que es contadora pública nacional y perito partido, según reza el título por allí, es la presidenta de MARA, que son los monotributistas asociados de la República Argentina, que es una organización que nuclea 4,5 millones de tributantes y que Noelia pensó, gestó y está gestionando. Noelia, todo suyo. Hola Gustavo, bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos. Bueno, también qué bueno que estén todos presentes ahora, a esta hora. Así que, bueno, tal como me pedía Gustavo que comentara cómo había surgido MARA, esta asociación de monotributistas, surge en mi mente allá por el año 2005, en la época en que era estudiante, y veía que el monotributista no era considerado, o sea, te decían todos, mira, no estudies monotributo porque no te lo toman. Entonces yo decía, pero sí, ni siquiera acá en la universidad le interesa el monotributista, o sea, es como que me llamó la atención y empecé a indagar, y vi que el monotributista no era considerado para ningún gobierno, ni provincial, ni nacional, nadie efectuaba políticas públicas a favor del sector. Entonces dije, pero ¿cómo puede ser que el monotributista esté tan solo, siendo que se levanta temprano, se acuesta a última hora, trabaja incluso enfermo, porque si no trabaja no come, es el lubricante, el motor de la economía, y nadie está pensando en colectivo, nadie está pensando en ese sector? Y es justamente porque el monotributista ha sido muy individualista, se ha mirado siempre el ombligo y no ha
no ha visto, no ha pensado en colectivo, en comunidad. Entonces empecé a indagar y dije, pero nadie ha armado una asociación de monotributistas que justamente vaya, los represente, vaya a hablar con el presidente, con los gobernadores, con los legisladores. Empecé a indagar y no existía ninguna asociación. Entonces dije, bueno, yo voy a hacer la asociación de monotributistas que va a nuclear a los monotributistas a nivel nacional. Y la voy a crear con sede central en Mendoza. Entonces, cuando empecé a buscar gente, a ver qué les parecía la idea, todos me decían, no, en Mendoza no, tenemos que crearla en Buenos Aires porque de ahí por efecto cascada nos conocen. Si no va a ser una asociación de cabecitas negras del interior en donde nadie la va a tomar en serio, nadie la va a considerar. Entonces dije, no, ¿por qué? Más allá de que va a ser a nivel nacional, tiene que ser en Mendoza. Bueno, empecé a buscar personas a ver qué opinaban de conformar esta asociación y todo el mundo me decía, no, si no existe es porque no va a funcionar, si no, alguien ya lo hubiese creado. O si no existe es porque el monotributista es un bicho raro que tal vez no va a pensar en colectivo. Y yo decía, no, es porque no existe ninguna asociación, o sea, cuando la cree, van a ver que van a venir todos los monotributistas a buscar esa representación. Y bueno, me llevó mucho tiempo, del año 2005 hasta el año 2019, que la conformo a la asociación acá con sede central en Mendoza. En septiembre del 2019 preparamos todo como para arrancar, y arrancamos, y yo esperaba que al otro día explotara la página web, que explotaran los llamados por teléfono, porque habíamos salido en la tele, entonces digo, bueno, el monotributista va a ver, y en realidad me encontré con una realidad en donde el monotributista, muy pocos llamaban, encima el mendocino es como bastante huraño, desconfiado, entonces era como que decía, ¿por qué una asociación de monotributistas? ¿Para qué voy a querer que me defiendan si yo no necesito? Bueno, pensaban que tal vez era un estudio contable como así general, y nosotros decíamos, no, mirá, la asociación es justamente para poder defender, proteger tus derechos, tus intereses, vamos a hacer convenios para mejoras en tu situación económica actual. El día de mañana, cuando tengamos muchos asociados, vamos a empezar a hacer convenios con empresas de seguro, con bancos, y bueno, pero lo importante es acá la representación, que puedas estar representado. Y el monotributista era como que nos miraba diciendo, qué raros que son. Bueno, pasó el tiempo, muy poquitos iban sumándose, pero a costa de hacer muchísimas actividades, hacer fiestas, hacer ferias y demás, y bueno, era como muy poquito, y era a nivel nacional, y teníamos muy poquitos en Jujuy, eran los primeros que se sumaban, muy poquitos en Buenos Aires, muy poquitos en Córdoba. Yo decía, no, pero esto no va a funcionar porque la idea es que la asociación tenga muchos monotributistas, al ser gratuita la asociación no haya barrera de entrada, porque el monotributista no va a pagar ninguna cuota ni anual ni mensual, pero la idea es que pueda tener sus ingresos por los convenios que hagamos con las instituciones. Pero si no hacemos convenios con nadie va a poder sponsorear nuestras actividades y en realidad nos vamos a quedar sin fondos para poder hacer, y vamos a tener que cambiar la mente de la organización y va a tener que ser una asociación que cobre una cuota mensual. Entonces, bueno, ya estaba como en febrero bajando los brazos, porque yo decía, ¿cómo puede ser que nadie sienta la necesidad de ser representado con una asociación gratuita? Bueno, pasa marzo, con todo este tema de la pandemia, marzo del 2020, y dijimos, bueno, más allá que seamos una asociación chiquitita, somos la única asociación a nivel nacional que nuclea monotributistas, vamos y hablemos con el gobierno para justamente ayudarle a este sector que si no trabaja no come y tiene que ser ayudado por el Estado. Entonces empezamos con expedientes a Casa Rosada, proyectos de ley en el Congreso de la Nación y demás, pero yo decía, bueno, siendo del interior, es como que también, dije, me jugó en contra que sea del interior, porque era como que costaba más golpear las puertas para llegar al gobierno nacional, y también siendo tan pocos, porque no llegábamos ni a 500 asociados a nivel nación. Entonces era como era hacerlo todo con mucho pulmón y con mucha pasión de pensar que se iba a poder. Y bueno, después, cuando empezó todo este tema de la pandemia, nosotros empezamos a salir por los medios de comunicación nacionales, nos llaman de Crónica TV, estuvimos con diferentes medios de comunicación nacionales, oficialistas y de la oposición, justamente viendo a ver qué era lo que le pasaba al sector, viendo nuestro reclamo, viendo cómo visibilizábamos el reclamo. Tuvimos el primer contacto con Casa Rosada, nosotros tuvimos una situación muy crítica en donde explota las redes sociales, se nos cae
el hosting de la página web, porque de repente empezaron todos los monotributistas a buscar, a sentirse que estaban en una situación vulnerable, a buscar qué pasaba, si había una asociación de monotributistas, y nos encontraron, y entonces de repente empezamos a tener más de 1000 mensajes por día al WhatsApp. La página web colapsó, tuvimos que comprar más hosting para tener más espacio en nuestra página web, y bueno, y ahí nos empezaron a llamar por todos lados, y a ver de qué manera podíamos ayudar al monotributista. Y tuvimos un caso muy complejo en donde, bueno, primero, lo que fue la época más dura, marzo, abril del 2020, nos caían los teléfonos, a mi teléfono personal, todos los teléfonos de los diferentes funcionarios, por ejemplo, el titular de ANSES, el presidente de la Nación, los ministros, todos los teléfonos me iban diciendo, mirá, Noelia, acá está, yo conozco a una persona que trabaja con el ministro, acá está el teléfono. Y me iban pasando todos los teléfonos en donde me decían, bueno, si no pasa nada, si no nos responden, acá tenés el teléfono y llamá. Entonces, en una situación muy compleja, que una monotributista se quiso inmolar, tenía problemas también psiquiátricos, una profe de gimnasia, monotributista que la estaba pasando muy mal y quiso ir a Olivos a quemarse viva. Entonces ella iba y decía, no, yo me voy a inmolar por los monotributistas. Nosotros le decíamos, no, por favor, quédate tranquila, era porque no había cobrado el IFE. Le escribo a Banoli, porque en ese momento era el titular de ANSES, le pido disculpas por el atrevimiento, y bueno, y ahí empezamos con el tema de estar en contacto con los funcionarios. Bueno, cuando ella va con esa idea y se estaba yendo a Olivos, y viendo que nadie me respondía desde el gobierno nacional, le escribo al presidente, al ministro de Desarrollo, al ministro de Economía, a todos, para decirles que por favor que alguien lo evite. Y a los 2 minutos que yo mandé el mensaje, el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, se comunica conmigo y me dice, mirá, acá tenés el contacto de Betina Mateos que te va a solucionar este problema. Y esta mujer solucionó ese inconveniente que tuvimos con esta monotributista y la ayudó. Entonces, eso de sentir que por la gestión de uno se evitó también un problema, y más allá de que está bien, yo decía, bueno, pero esto de estar comunicándome en los teléfonos de ellos, voy a tener después el teléfono, seguramente van a decir, ¿cómo puede ser que esta persona, esta presidenta, esta asociación, se anime a escribirnos? Pero bueno, era una situación crítica. Luego de ello, bueno, fuimos los propulsores del crédito a tasa cero, que también fue para los monotributistas. Todas las modificaciones que se hicieron en el crédito a tasa cero fue a pedido de nuestra institución. Luego nosotros queríamos, porque el único contribuyente en Argentina que seguía pagando el monotributo teniendo 0 ingresos era el monotributista, entonces dijimos, esto no es justo, y dijimos, bueno, a ver, hagamos un proyecto de ley, pero si lo presentamos con algún legislador de algún partido político, se va a politizar, y va a ser como que en realidad la bandera es de uno, la bandera es del otro, y la idea es que justamente la asociación es apartidaria, o sea que puede hablar con todos los partidos políticos, entonces, con todos los legisladores de los diferentes partidos políticos. Entonces dije, bueno, hagamos una reunión, invitemos a todos con este tema, con este proyecto, y que se haga un proyecto firmado en conjunto. Entonces todo el mundo me decía, no vas a juntar a todos vos, siendo la presidenta de una asociación a nivel nacional, que no te conoce nadie, que también has tenido suerte con esto del crédito a tasa cero, y todas las respuestas que has tenido del gobierno, pero no te los legisladores, los diputados, los diferentes partidos no van a escucharte para una reunión conjunta porque no se van a mezclar. Entonces digo, bueno, invitémoslos, y el no ya lo vamos a tener en el caso que nos digan que no. Y bueno, el 1 de julio del 2020 logramos por Zoom una reunión con legisladores de todos los partidos políticos, donde había personas del Frente de Todos, como por ejemplo estuvo Bermejo, de acá de Mendoza, por nombrarles, a Meri, bueno, muchos del Frente de Todos, del radicalismo, del PRO, de izquierda, por ejemplo, estuvo Nicolás del Caño, Partido Socialista, del partido bueno, no me acuerdo, son muchos, y estuvieron todos presentes en una reunión en donde hablábamos justamente de armar un proyecto de ley para poder eximir el pago del monotributo durante la pandemia, porque no era justo que el monotributista pagara el monotributo teniendo 0 ingresos, siendo que el gobierno te decía, quédate en casa. Entonces, bueno, ahí tuvimos esta reunión, dijeron, bueno, está bien, vamos a armar un proyecto de ley, lo firman entre legisladores oficialistas y de la oposición, que eso fue un logro muy grande. Después no avanza porque Ameri tuvo este problema en el Congreso, esta situación, y después nadie quería seguir con un proyecto de ley que estuviera firmado por él.
bueno, pero nos quedaron los contactos de todos los diputados, diputados y diputadas, en donde nos decían, bueno, lo que necesiten vamos viendo más adelante y demás. Esto fue en el 2020, y en el 2021 logramos la marcha atrás del retroactivo, que no se cobre el impuesto, el aumento en el monotributo de enero a junio. Esto lo logramos también porque estuvimos en plena comunicación con el presidente de la Nación. La imagen de ella, pero nada más. Ahí no sé, hay alguien que ha activado el micrófono, Roberto. Bueno, logramos la marcha atrás del retroactivo, logramos también el subsidio de 22.000 pesos para los monotributistas y el crédito a tasa cero con las flexibilizaciones que se han ido dando. Hemos tenido que viajar al Congreso de la Nación, nos han hecho pasar al Salón de los Pasos Perdidos, hemos estado en Plaza de Mayo exponiendo todo esto al presidente de la Nación, así que ha sido como una tarea muy ardua en donde fuimos creciendo en número de asociados. Hoy lo que nos manifestaba que, bueno, hay más de 4 millones de monotributistas, 4.080.151. Nosotros ya tenemos nucleados 1 millón de monotributistas, la mayor concentración queda en Capital Federal y en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y en el resto del país. Así que, bueno, estamos muy contentos también con toda esta gestión que hemos hecho y marcar esto de decir, se puede marcar un antes y un después en la vida del monotributista, que el monotributista sienta ahora que está haciendo contenido, que hoy si hay hay algo que tal vez no se han dado cuenta desde el gobierno, que tal vez una resolución, como por ejemplo el subsidio de 22.000 pesos que había dejado afuera a los monotributistas sociales. Nosotros dijimos, bueno, el monotributista social es la parte más vulnerable del sector y cómo va a quedar fuera de este subsidio. Entonces, estuvimos viendo de hablar con el coordinador del REPRO, que es Leandro Trica, estuvimos en contacto con él, le expusimos este problema, que era en realidad algo que seguramente del sistema los estaban rechazando, y logramos que el monotributista social cobre este subsidio también de 22.000 pesos. Entonces esto de que tal vez antes la persona, el monotributista, el trabajador, sentía que estaba solo y tal vez decía, uy, che, qué mala suerte, no me toca a mí, tal vez por un error de interpretación de quienes están decidiendo, hoy que vean de que reclamando siempre dentro de un marco de respeto podemos lograr esto de que seamos escuchados y bueno, y ver de qué manera hacerles entender también que el sector es vulnerable, justamente porque si no trabaja no come, ¿sí? Que no somos grandes empresarios los monotributistas y que la mayoría del monotributista vive día a día y no tiene poder crediticio. Así que bueno, todo esto hizo que vayamos teniendo cada vez más fuerza, tenemos representantes en cada punto del país, tenemos director de Relaciones Institucionales que vive en Entre Ríos, es periodista. Y entonces esto ha hecho que vayamos creciendo de una magnitud en donde hoy no pensábamos en el 2019 que en el 2021 íbamos a tener toda esta gestión y todas estas relaciones que fuimos teniendo durante todo este tiempo. Así que bueno, feliz de haber pensado en aquella época, en el 2005, que se podía hacer algo para visibilizar el sector y que hoy el sector sea visibilizado y tenga respuestas por parte del gobierno nacional. Noelia, gracias. Noelia Villafañe es mendocina y preside MARA, que es una asociación que agrupa monotributistas y tiene más de 1 millón de asociados. Esto ocurrió en 2 años, para que tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos a hablar con una fonoaudióloga, que creo que es de oficio fonoaudióloga y de profesión buena gente, porque ella es una participante de todas las causas justas. Ya la vieron al principio, pero ahora nos va a contar su experiencia. Graciela Baccarelli, sus 10 minutos. Bueno, yo más que Graciela Baccarelli soy Chela, porque si me dicen Graciela no sé quién soy, así que ahí arrancamos como que tendría que cambiarle el nombre. Soy Chela y en realidad es bastante complejo unir un poco todo esto que estamos hablando porque empezamos con el territorio, con la pata, después con el corazón y después con la cabeza. Entonces medio que se une todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Como rápidamente diciendo que uno primero tiene que amar la causa que es la misión de cada uno, conocer el territorio, estar ahí, saber. Ahí coincido que las organizaciones sociales han tenido un trabajo impresionante en la época de pandemia, pero no solamente en pandemia, sino que en Mendoza las organizaciones sociales tienen un protagonismo muy grande.
Yo siempre pienso en épocas como en el 2000, con la desnutrición y la incidencia que tuvo y el impacto que tuvo en la agenda pública y en esto que están ustedes hablando de salir en los diarios y en la comunicación e incidir en las políticas públicas, ¿no? Yo en ese momento fui directora, armé la red de CONIN por todo el país y trabajamos muchísimo el tema de la desnutrición en un momento sumamente difícil y se pasa un poco de la solidaridad a digamos, a efectivizar y garantizar derechos, ¿no? Las organizaciones sociales hemos pasado por diferentes etapas donde luego empezamos a observar desde un cambio de paradigma esto de efectivizar y garantizar derechos. Ya no es una cuestión de solidaridad, que la chela es buena y está ayudando y colaborando en el territorio. No, estamos trabajando y por eso yo estoy convencida de todo lo que ha pasado en estos 30 años, de un avance terrible de las organizaciones sociales, donde activamente somos hasta co-responsables de políticas públicas, estamos trabajando en gestión asociada a más de 300 organizaciones con 300 CEOs que son servicios educativos de origen social, que dependen de la Dirección General de Escuela. La FEDEN es la Federación de Entidades de Niñez y Adolescencia de la provincia, donde desde ahí se ha trabajado la Ley de Niñez y Adolescencia de la provincia. Nuestra Mendoza es transparencia pública, pero a ver, que ha incidido ya en este momento hemos hecho que varios municipios hayan tenido que incluirse en la Ley de Acceso a la Información Pública, porque nosotros hemos trabajado arduamente para que esta ley se efectivice. En realidad hay un proyecto que hicimos muy grande que es Transparencia que Alimenta, que en este proyecto se quería ver la trazabilidad del alimento desde donde empieza la compra hasta la distribución, y ahí se observaba bastante complejidad de los organismos públicos para poder mostrar la transparencia, y lo que hicimos es unirnos con otra fundación, que es la Fundación Thomas Edison, donde los chicos de la fundación, a través de, acá como habla Gabriel, de la innovación, de la tecnología, arma plataformas digitales para poder ver esa distribución de alimentos, y ahí nos unimos los funcionarios públicos, las organizaciones de la sociedad civil, la academia. Entonces creo que las buenas prácticas son impresionantes. Desde VALOS, Responsabilidad Social, surgió un proyecto que era para prevenir el trabajo infantil, que eran los centros Buena Cosecha, y esto se hizo después políticas públicas a nivel nacional, lo toman las organizaciones sociales y todavía existe este programa para prevenir el trabajo infantil. O sea que, ¿qué digo yo? Que venimos desde algo muy chiquito que es la solidaridad, en cuanto a que, bueno, que uno tiene que involucrarse en diferentes problemáticas, hasta la innovación y hasta la especialización en estos temas. Y por ejemplo ahora nosotros estamos dentro del CEAS, que es el Consejo Económico, Ambiental y Social de la provincia, dentro de la Comisión de Hambre y Pobreza Cero. ¿Y cuál va a ser el tema que va a presentar esta comisión? Este proyecto de transparencia que alimenta, que en realidad lo lideró nuestra Mendoza, pero es un espacio conformado por la academia, por funcionarios públicos, por organizaciones de la sociedad civil, por merenderos, por comedores, por alumnos de un colegio. Es decir, que yo apuesto a esto, ¿no? A la gestión asociada. Nadie puede en este momento, y sobre todo después de estos momentos tan críticos que estamos viviendo, pensar en una Mendoza o en una Argentina sin organizaciones de la sociedad civil, sin la política, sin la intervención de diferentes ámbitos. Entonces yo creo en esto, ¿no? En las buenas prácticas y en la suma de voluntades de diferentes lugares. En realidad, no quiero quitarles más tiempo, pero bueno, uno participa en lugares muy territoriales donde estamos en el medio de los hornos de ladrillo, donde pateamos los hornos y vemos cómo hacemos para solucionar y prevenir el trabajo infantil y dar de comer a los niños, pero a su vez también estamos en nuestra Mendoza, donde estamos implementando la ley de acceso a la información pública. O sea que el camino de las organizaciones sociales ha sido brillante. Yo cuando pienso en estos 30 años
Y coincido también con que las organizaciones chiquitas están a punto que les está costando horrores, que tiene que haber un marco legal y un marco normativo diferente, tiene que haber una ley para las organizaciones de la sociedad civil, porque si no tendemos a desaparecer. Pero también estoy apostando a que cada vez más estamos relacionados con incidir. Nosotros hemos incidido en la ley de educación de la provincia que iba a salir en plena pandemia y dijimos no a la ley en este momento porque no hay participación ciudadana, eso se manifestó muy bien. Incidimos en la ley de niñez y adolescencia, trabajamos fuertemente para prevenir el trabajo infantil en la COPRETI, que es la Comisión de Prevención del Trabajo Infantil de la provincia, ahora esto que estamos hablando del SEA, o sea que cada vez veo que las organizaciones sociales tenemos muchísima más incidencia en la agenda pública y también en las políticas públicas. Así que bueno, yo creo que es una bocanada de aire fresco pensar en nuevas prácticas, en la innovación sobre todo, en la especialización de las organizaciones sociales, y fíjate que yo siempre todo lo he hecho ad honorem, pero creo que cada vez tenemos que tener personas mucho más especializadas, que puedan ser rentadas y que puedan vivir trabajando dignamente en las organizaciones sociales, para que estas organizaciones cada vez sean más especializadas para la temática que cada vez están más duras. Así que bueno, he querido ser un poco breve, pero podría hablar de muchos lugares diferentes que estoy en este momento. Y les agradezco un montón, y me ha encantado escuchar cada una de estas realidades que estamos atravesando. Gracias, Chela. También mendocina, señora. Bueno, es para que vean un poquito de las cosas que hacemos los mendocinos. Le vamos a dar la palabra al doctor Guillermo Cánova. El doctor en leyes, es especialista en esto que también requieren las organizaciones del tercer sector, que es un marco jurídico. Guillermo, todo suyo los 10 minutos. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto, y muchas gracias también al Círculo de Periodistas, a la Red NAP por la invitación. Fue un gusto escuchar a Mirta, Lourdes, Gabriel, Noelia, Chela. Me han dado mucho entusiasmo y me dan ganas de seguir trabajando en esto, de lo que les voy a contar ahora un poquito. Bueno, como dijo Gustavo, soy abogado. Hace unos cuantos años, cuando era chico, tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Estados Unidos, y cuando volví a Argentina dije, no es que fuera un Tocqueville, ¿no? Que se acuerdan que Tocqueville tuvo la experiencia de conocer la sociedad civil en Estados Unidos, pero más o menos me pasó algo similar. Y dije, en Argentina hay mucha potencialidad para promover la sociedad civil, para que haya más intercambio, interacción, colaboración entre sociedad civil y los individuos, sociedad civil y las empresas, sociedad civil y gobiernos, de una manera no clientelista, de una manera donde puedan crecer cada uno de los sectores. Y entonces me puse a estudiar y a analizar qué cosas podíamos mejorar desde mi profesión de la abogacía, qué cosas podíamos mejorar del marco legal, del marco jurídico, que incluye también el marco tributario, el marco laboral. Y bueno, y me di cuenta que realmente hay mucho por hacer, y bueno, fui tomando contacto con personas de diversas instituciones. Yo en ese momento, años 90, estaba comenzando en un proyecto muy interesante, que es la creación de la Universidad Austral, 89-90, y bueno, nos reunimos varias organizaciones de la sociedad civil. La Universidad Austral es propiedad de una asociación civil, y para intercambiarnos experiencias de recaudación de fondos, y me dijeron, bueno, vos, Guillermo, que vos sos el abogado, ocupate de estudiar cómo mejorar nuestro marco jurídico, tributario, etcétera, ¿no? Para incentivar las donaciones y todo eso. Y bueno, desde entonces que estoy metido en esto, y bueno, podría decir que veo tenues avances, siempre, no sé si es un defecto, pero siempre me gusta ver el lado positivo de las cosas, y bueno, pero al mismo tiempo me doy cuenta que el norte, o mejor dicho, la meta está muy lejos, y siempre va a haber cosas que mejorar. En este momento, también me gusta decir que soy mendocino, porque desde hace poco tengo el domicilio ya acá en Mendoza, tengo la licencia de conducir mendocina. Me trasladó a Mendoza, pero
el corazón está repartido también en Buenos Aires. Sigo siendo profesor en la Universidad Austral, pero ahora trabajo aquí en una fundación, bueno, está la filial más importante de una fundación que da ayuda económica para chicos de bajos recursos y que tengan ganas y aptitudes para estudiar y no puedan hacerlo por algún problema económico. Se llama FONBEC, quizás ya la conocen a esta fundación. Tenemos 1.800 becarios en todo el país, 15 filiales, y acá en Mendoza hay 800 becarios, así que realmente hay mucho trabajo para hacer. Por eso sigo vinculado a las redes de organizaciones de la sociedad civil, pero ahora más metido en el campo y en concreto bueno, con gente que necesita realmente una ayuda en cuestiones bastante básicas, ¿no? Y desde, como decía, en los años 90, y participé en la creación del Foro del Sector Social, que es una federación de asociaciones civiles y fundaciones, que tiene una agenda común. Todas esas organizaciones son distintas. Hace poco, bueno, recién escuchaba hablar, creo que era Lourdes, que decía que es un sector, el sector social, el tercer sector es muy amplio y es muy heterogéneo, y es así, pero hay cosas en común, y esta es una. Todos tenemos el mismo marco jurídico, para bien y para mal, ¿no? Laboral, tributario, normas antilavado, etc., ¿no? Ya sea una fundación empresaria o de gran nivel o una asociación de base, todos tenemos el mismo marco jurídico. Es decir, y por supuesto hay otros temas en común, por ejemplo, la necesidad de dar a conocer las actividades que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Eso ayuda mucho a promover y a fomentar la solidaridad y que otros hagan cosas similares. Pero en relación al marco jurídico, que es lo que a mí me toca, yo, bueno, probablemente tengo mucho para decir, pero trataré de ir digamos así, a cosas, porque ya veo que el público aquí presente tiene bastante conocimiento. Ya sabemos que estas organizaciones llegan en forma rápida y eficiente a la población, tienen alta credibilidad en la sociedad en general, y fortalecen el tejido social y comunitario, crean relaciones de confianza, y eso hoy se llama, de un modo sencillo, ¿no? Estas relaciones de confianza, el capital social, que es tan importante para un desarrollo sostenible de una sociedad. Por eso los países desarrollados, entre otras cosas, han fomentado el crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, su nacimiento, su crecimiento, las acompañan, las cuidan, las protegen, las apoyan. Y no es que sea al revés, no es que un país cuando ya es desarrollado empieza, no, yo de eso estoy bastante convencido, que hace falta siempre ayudar y potenciar en cualquier estado del desarrollo de un país a la sociedad civil para que ese país pueda desarrollarse y ser un lugar donde la gente pueda vivir mejor, ¿no? Por esas razones, el marco jurídico de un país debe fomentar la creación y la colaboración, como decía antes, entre personas, empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Lógicamente, el Estado tiene que controlar y ejercer su rol, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en ese ejercicio del rol de control, o sea, eso en la Argentina ha habido como un exceso de control y de reglamentarismo, y a veces incluso de una injerencia indebida en el trabajo de las organizaciones, tomando posición o prejuzgando sobre el tipo de actividades que realizan, y desconfiando muchas veces, porque ha habido casos de abuso, de aprovechamiento de estas figuras legales. Entonces, por diversos motivos, también por motivos ideológicos, pero a lo largo de los últimos 20 años, pienso que es bastante común el pensamiento de que la Argentina ha experimentado un gran crecimiento de la sociedad civil, pero no ha habido un acompañamiento del marco legal en ese crecimiento. Y en concreto, yo diría, para resumir, en dos áreas. Por un lado, la dificultad que hay para constituir una persona jurídica, y por otro lado, para sostenerla económicamente, no solo para realizar proyectos, sino para sostener la estructura, por más mínima, por más chica que sea. Por eso el impacto y de las acciones de las organizaciones de la sociedad civil me parece que en la Argentina es muy importante, pero muy poco. No ha logrado todavía y podría lograr mucho más a escala si conseguimos una mejora en este marco legal. Algunos datos en la Argentina, siempre se ha hablado de que
hay unas 80.000 organizaciones, más o menos, pero ¿cuántas de esas están formalizadas? La formalización es muy importante, porque hace falta para, bueno, después voy a abundar en eso, y nos damos cuenta que si no hay una formalidad jurídica es muy difícil funcionar. Bueno, para tener idea de los datos, un dato cierto es que en el año 2018 conseguimos a través de una de estas redes en las que participo, la Confederación de la Sociedad Civil, que es una entidad de segundo grado, que tiene, perdón, tercer grado, o sea, es una red de redes con personalidad jurídica, y que reúne a varias federaciones como esta federación que mencioné antes, el Foro del Sector Social. Bueno, esta Confederación de la Sociedad Civil solicitó a la Inspección de Justicia cuántas entidades tiene registradas, y el número que pasaron es de 20.523 asociaciones civiles en la Inspección de Justicia, que es el órgano del Contralor en la Ciudad de Buenos Aires. Y solamente estaban activas de esas 20.500, 8.800. O sea, que, bueno, muy pocas en relación a las que estaban ya registradas. O sea, muchas fueron muriendo y están ahí. Y fundaciones, 6.800 registradas y 3.100 activas. En la provincia de Buenos Aires, un poco más, 43.800 registradas, solo 12.000 activas, asociaciones civiles, y fundaciones 3.300 activas. Si uno suma todas esas asociaciones civiles y fundaciones en CABA y en la Inspección de Justicia y en la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, suma 27.800 entidades activas. Es decir, un pequeño porcentaje, o un porcentaje muy menor en relación a esas 80.000 que decíamos originalmente, ¿no? Si hay 27.000 o 28.000 en activas en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, se puede suponer que hay unas 40.000 en el resto del país. Pero es un número totalmente estimativo. ¿Por qué? De paso les digo, ¿por qué no podemos tener un número de todo el país, de entidades activas con personalidad jurídica? Porque no hay una base de datos unificada de todas las direcciones de personas jurídicas del país. Esta es una tarea en la que bueno, he trabajado y estamos algunos trabajando, intentando de que haya una base de datos única. Bueno, ya aprovecho y digo, la personalidad jurídica es una facultad que tienen las provincias, ¿no?, de otorgar esa personalidad jurídica, y ya sea de comerciales o de instituciones sin fines de lucro. Pero eso no obsta a que haya una base de datos única en todo el país. Sería muy bueno y muy interesante que exista esa única base de datos, un registro nacional. En realidad ya se aprobó hace unos años por una ley, pero nunca se puso en práctica, por motivos diversos, y que haya libre acceso del público a esa base de datos. Bueno. Y en relación a las entidades que están exentas de impuestos a las ganancias, la AFIP, también hace unos años, informó que había en el año, un poco antes, 2014, 7.600 entidades exentas de impuestos a las ganancias. Como la AFIP es una entidad de orden federal, bueno, esto nos da pauta también de la fortaleza, digamos así, de la sociedad civil en Argentina. Que de las 80.000 que siempre se hablaba, haya solo 7.600 con exención de impuestos a las ganancias, nos muestra que hay mucho camino por recorrer, no solo en la formalización, en colaborar para la formalización, sino también en colaborar para que consigan esta exención de impuestos a las ganancias. No se puede tener la exención si antes no se tiene la personería jurídica de asociación civil o de fundación. Para comparar, en Estados Unidos hay 1.500.000 entidades registradas, ¿no? Y la registración es muy automática. Ojo, los trámites en Estados Unidos no es que no sean engorrosos o difíciles, son, pero es bastante ágil, ¿no?, el tramitar una persona jurídica de lo que sea, pero en concreto para registrar una entidad sin fin de lucro. El total de fondos que ahí se maneja es del 5% del PBI, si uno suma todo lo que manejan estas organizaciones, y emplean el 10% de todo el personal empleado del país. De esas 1,5 millones, 1 millón son las que llaman charities, ¿no?, que pueden conseguir, según su objeto, el beneficio de otorgar un recibo que sea deducible de impuestos para el que dona a esa entidad. Y un dato importante, en Estados Unidos, después lo vamos a mencionar, vamos a comparar acá, de todas las donaciones, ahora estoy hablando de un dato que saqué en el año 2015, disculpen, no lo actualicé, ahora no debe ser muy difícil, pero
no lo actualicé este dato. En el año 2015 se donaron todas estas organizaciones 373.000 millones de dólares. Y las fuentes provinieron el 70% de individuos, personas físicas. Luego de fundaciones, 15%, legados, 8%, empresas, casi 5%. ¿Y cómo es que hay? Es lo que yo había visto en su momento, hace casi 40 años, ¿no? ¿Por qué las personas donan tanto? Bueno, hay una cultura de la donación en Estados Unidos, pero también hay un fomento, el Estado dice, si vos donás, yo te ayudo. Y bueno, fíjense, en ese país, cuando una persona dona a una entidad de estas charities, puede desgravar, si es persona física, hasta el 50% de su declaración de renta. O sea, el impuesto se va a aplicar en el otro 50%. O sea, es un gran incentivo. En la Argentina, y las empresas hasta el 10%. En la Argentina ese incentivo es mucho menor. Uno puede desgravar solo hasta el 5% de su renta. Si quieren esto después lo explico con más detalle. Acá hay muchos contadores que también varios que podrían explicarlo. Pero es simplemente que si yo, aunque yo done 10, yo puedo deducir solo hasta 5% de mi renta. Y el impuesto se aplicará sobre el otro 95% restante. Bueno, entonces ya vemos aquí un elemento que nos dice, bueno, realmente vale la pena apoyar una mejora en el marco jurídico. Y por eso es que también en aquella época, en el año 2015, con la población que había, el promedio de donación por persona en Estados Unidos, por persona, era de $1.150 por año. En Argentina no tenemos idea, pero seguro que es muchísimo menos. El marco jurídico del país garantiza ya desde la Constitución Nacional que podamos asociarnos para llevar adelante nuestros objetivos que tengamos, ¿no?, de bien común. No voy a ahondar en esto, ya el artículo 14 lo menciona desde el año 1853, incluso algunas constituciones de las provincias ya tenían este derecho incorporado, no fue una novedad en 1853, y después se fueron incorporando con las reformas sucesivas, la mención a la organización sindical, bueno, las asociaciones de consumidores, cosas más modernas. Y en la legislación civil, que es donde el ámbito legal donde se trata de estos temas, el Código Civil, digamos así, que también garantiza que haya y reglamenta, para mi juicio, de un modo demasiado puntilloso y excesivo, pero hay una reglamentación básica de lo que es una persona jurídica sin fin de lucro. Ustedes saben que, bueno, la personalidad jurídica, como dije antes, es muy necesaria, porque uno puede asociarse libremente con otros, puede reunirse, que es el derecho de asociación, el derecho de asamblea, como se llama en todo el mundo. Pero otra cosa, pero si uno no tiene personalidad jurídica, no puede abrir una cuenta bancaria, no puede contratar con otros, no puede, por lo tanto, recibir donaciones. En fin, no puede contratar gente, decía, está muy limitada su actuación. Es decir, la persona jurídica es una ficción, digamos, que le da a estos entes, a estas asociaciones, o incluso a una fundación, que la fundación en realidad es un fondo que se afecta a un fin determinado. El marco jurídico, a través de las formas jurídicas, le da a esos entes una capacidad de moverse en la vida social, civil, de una manera análoga a lo que se mueve una persona. E incluso mejor, porque en algunos casos se puede distinguir la responsabilidad de los, ¿no?, de los miembros de esa asociación de la asociación en sí, ¿no? Por eso es que es conveniente, muy conveniente tener una personalidad jurídica. Decía que hay bueno, no sé si lo dije, hay como o he dicho, tres grandes tipos de personas jurídicas sin fines de lucro, que son las asociaciones civiles, las fundaciones, las simples asociaciones, y también el Código Civil habla de, bueno, las mutuales, las cooperativas, los consorcios de propiedad horizontal, sociedades de fomento, cooperadoras, bibliotecas, academias nacionales. Y por supuesto también el Código Civil habla entre las personas privadas, personas jurídicas privadas, de las sociedades comerciales. Pero me voy a centrar en asociaciones civiles y fundaciones. Las simples asociaciones son un tipo de sujetos de derecho, pero no tienen personalidad jurídica, y se podría avanzar en esta figura para que tengan más, digamos así, prerrogativas, para no tener que hacer todo el trámite de personalidad jurídica. Pero hoy por hoy
bueno, si quieren después abundo en esto, pero es poco lo que se ha avanzado. En relación a las asociaciones y fundaciones, como dije antes, es bastante lento y costoso el trámite de obtener la personería jurídica. Esto es bastante común en casi todo el país. Hay provincias, jurisdicciones, como suele decir en el léxico, que favorecen, han facilitado la registración y el otorgamiento de la personería jurídica, y fundamentalmente han incorporado tecnología. Esto es algo que sería muy bueno que pueda difundirse. Las cosas buenas, las prácticas buenas que han hecho algunas provincias se pueden difundir en otras. No es el caso de la Inspección de Justicia de Buenos Aires y de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires. En Mendoza ha avanzado mucho porque se ha digitalizado todo. Todavía no se pueden hacer trámites online para constituir, pero una vez que uno tiene todo en un soporte electrónico, después todo el trámite se puede seguir desde la web. Bueno, entonces por un lado los costos para obtener personalidad jurídica y para mantener esa personalidad jurídica. A veces hay algunas personas que me preguntan, ¿nos puedes ayudar? ¿Nos recomendás obtener la personalidad jurídica? Digo, por ahora sigan trabajando, pero no se metan en ese tema hasta estar bien seguros de que la necesitan esa personalidad jurídica. Mientras tanto, sigan trabajando, pero bueno, sin esta formalidad. Entonces, dificultades legales, como dije, personalidad jurídica, la alta carga tributaria, recién mencionaron ingresos brutos, el impuesto a los créditos y débitos bancarios, el IVA, que podría haber un sistema en algunos casos de reintegro de IVA. Bueno, y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las donaciones, que haya más incentivos a las donaciones. Esto también es un punto referido a la ley de impuestos a las ganancias. Otro tema que les toca a todas las que tienen alguna persona en relación de dependencia es el costo laboral, ¿no? Que es un régimen laboral oneroso que es el mismo que tienen las empresas, o que tienen organizaciones de la sociedad civil que tienen recursos suficientes como para tener el personal en regla, digamos así, desde el punto de vista laboral. Pero para muchísimas organizaciones esto es un peso, una mochila muy grande. Hubo una mejora en los años 2000, 2005 por ahí, que yo también participé, que fue una ley de voluntariado. Esta figura del voluntario, figura legal del voluntario que se introdujo, ha ayudado a aclarar que en algunos casos no hay una relación laboral, sino que hay una relación de voluntariado. Ya hay bastantes juicios que han aceptado esta figura del voluntario. Perdón, Guillermo, nos estamos quedando sin tiempo. Perfecto. Entonces, paso simplemente a mencionar propuestas, que es eliminar algunas medidas que queden después concreto, que tienen que ver con esto de la personalidad jurídica, cómo hacerla más fácil, más económica, agilizar el trámite de impuesto a las ganancias, después puedo mencionar un poco más. Decía lo de también cómo aligerar la carga fiscal. El impuesto a los débitos y créditos bancarios, mi opinión es que hay que eliminarlo para las entidades exentas y no solo darles la capacidad, como es ahora, de que tengan una cuota más baja. Y por último, otra medida es permitir que las fundaciones realicen actividades comerciales. Y como dije antes, también aumentar los incentivos a las donaciones. Todas estas medidas, que son bastantes de tipo fiscal, no hay que verlas como un costo, como un gasto fiscal, sino como una inversión necesaria para el desarrollo de nuestra sociedad. Gracias, nada más. Bueno, agradecerle a Jorge Arias, que me la hace fácil y él toma decisiones. Gracias, Jorge. Para cerrar las exposiciones le vamos a pedir a Milagros Olivera, que es quien diseñó y actualmente dirige el posgrado para organizaciones sociales, el programa de comunicación para estas organizaciones sociales y el programa de liderazgo humano para el desarrollo humano de la UCA. Nos dé su opinión, vamos a apelar a su capacidad de síntesis y después vamos a intercambiar algunas preguntas. No nos queremos extender más allá de las 20 horas porque todos tienen obligaciones y compromisos, y tengan presente que hemos sido generosos en las exposiciones. Y después por ahí hay alguna pregunta, algún intercambio, pero esto es solamente la primera. De todo esto vamos a tener revancha. Así que le vamos a dar el uso para Milagros.
Muchas gracias, Gustavo, y bueno, muchas gracias a todos, un placer escucharlos, gracias a los organizadores, obviamente, por esta actividad y también por invitarme. Siento que tengo que hablar muy rápido y que a la vez, por supuesto, me gustaría decir tantas cosas, pero ya me conocen porque soy sintética, así que no se preocupen. Me gustaría, sí, compartir que conozco mucho Mendoza porque trabajé varios años en la Casa Ronald McDonald, que ustedes saben trabaja con el Hospital Noti, así que tuve que ir a Mendoza muchas veces y trabajar con muchas otras organizaciones, pero mi vida en la sociedad civil diría que comenzó en la crisis 2001, donde ahí se midió mucho de lo que está diciendo Guillermo, y desde entonces hasta la fecha también esa evolución y ese crecimiento del sector. Lo que me gustaría es compartir quizás solamente 3 desafíos y que tienen que ver con todo lo que ustedes dijeron, pero concentrándome en el camino para construir esas políticas públicas de las que estamos hablando, ¿no? Porque me concentré quizás específicamente en el tema que nos convoca. Entonces, cuando pensaba en esto de qué puede la sociedad civil para construir un camino hacia mejores políticas públicas, primero me gustaría mencionar, y necesito que esté presente en este encuentro, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque son los objetivos que nos orientan para construir políticas públicas que ya han sido acordados, que son una segunda instancia, porque tuvimos los objetivos del milenio. Así que ya hay un acuerdo básico entre todos los países que conforman Naciones Unidas. Mi formación es de desarrollo humano y trabajé en el PNUD, así que también tengo de formación y cariño por estos objetivos. ¿Pero por qué? Porque nos alinean, ¿no? Nos marcan hacia dónde queremos ir y nos ponen una agenda pública, y una agenda pública global. Entonces, para la sociedad civil yo diría que hay 3 grandes desafíos en este sentido, y teniendo en cuenta, como les decía, este horizonte que ya sabemos que no vamos, por supuesto, a cumplir en el 2030, que es, primero que nada, decir lo que no se dice, ¿no? Y creo que ahí ustedes en Mendoza tienen a uno de los primeros grandes voceros, que después además fue un enorme hacedor, que mencionaron previamente, y que fue el doctor Abel Albino, cuando comenzó a hablar de la desnutrición, cuando nadie hablaba todavía de la desnutrición. Y eso que fue en 1993, saben que hoy, y Graciela lo contó bien, ya es, bueno, un camino largo para contar. Pero se comenzó por decir algo que no se decía, ¿no? Y en ese sentido, creo que Mara, la organización, la asociación de Noelia, está haciendo lo mismo, o sea, está diciendo algo que no se decía y actuando en consecuencia, pero me gustaría también mencionar otro ejemplo muy importante, que es el de Ficha Limpia, ¿no? El de Gastón Marra, que también tiene la adhesión de la provincia de Mendoza. Ustedes saben que es una ley que fue aprobada también en Chubut y Salta, pero que es una iniciativa que sale de la sociedad civil, en este caso de un ciudadano, y que creo que tiene que ver con esto de decir eso que no se dice. Pero también está el otro desafío, por supuesto, que es hacer lo que no se hace, o hacerlo como quizás no se hace o debiera hacerse. Y acá sí me voy a apoyar, y gracias, Guillermo, por haber dado tanto del marco legal y fiscal de la sociedad civil, porque yo creo que las organizaciones no solo tienen que hacer hincapié en lo que no se hace, sino en cómo lo hacen. Y acá buenas prácticas, transparencia, rendición de cuenta, y con este marco legal y fiscal que es el que tienen, ¿no? O sea, entiendo que tiene que ser mejor, pero este es el que tenemos, y muy buen trabajo ya hacen o hacemos con este marco legal y fiscal. Ni me imagino si se implementasen los cambios que tenías y que seguramente tenés, y a los que yo adhiero plenamente, porque ya de por sí no tener un número de organizaciones para decir, no poder decir, esta es la cantidad de organizaciones, etcétera, complejiza mucho. Pero el promover la transparencia, en hacerlo bien, el hacerlo bien, ¿no? Que necesitamos el pagar impuestos, o aunque más no sea llevar las actas como se tienen que llevar, también es una forma
¿no? De ir construyendo este camino hacia la política pública desde la buena práctica, la rendición y la transparencia. Y para eso, dos ejemplos bien concretos. Obviamente, el posgrado para organizaciones, que en este caso es de la UCA y por supuesto tengo la suerte de haber diseñado y dirigir, pero creo que necesitamos muchísimos más. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar más y mejor profesionalmente para que realmente entonces podamos fortalecer este camino hacia las políticas públicas, porque organizaciones más profesionales, como decía de vuelta Guillermo, en los países desarrollados, más y mejor organizaciones, más y mejor el funcionamiento que tienen. Entonces necesitamos que esté profesionalizadas y para eso una formación, una y miles de formaciones para que las organizaciones sepan cómo trabajar, entiendan cómo rendir cuentas, cómo funcionar o cumplir con personería jurídica o en forma informal, en ese tiempo en el que, hasta que llegan a conseguir su personería. Así que en ese sentido, por supuesto, mencionar el trabajo del posgrado, que afortunadamente con el COVID nos obligó a llegar a todas las provincias y a países limítrofes e incluso de la región, pero también que nos obligan a estar continuamente innovándonos, ¿no? Y acá un poco lo que mencionaban también sobre la innovación. Y después otro punto que me parece importante con esto de hacer y cómo hacer, fíjense, y nuevamente mencionar a la UCA, cuando cubrió ese espacio de medir e investigar, pero sobre todo medir la pobreza mientras no se medía, ¿no? O sea, acá lo que quiero decir es, la política pública de medir y de investigar existía, pero hubo un vacío, y la sociedad civil salió a cubrirlo, y con qué eficiencia, y hoy ya sabemos lo que es el Observatorio de la Deuda Social de la universidad. Así que eso también me parece muy importante. Y por último, creo que otro de los grandes desafíos, y acá nuevamente vuelvo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque es el objetivo 17, que hace hincapié en hacer juntos, y dice claramente, y me anoté para leerlo, solo se pueden conseguir estos objetivos con asociaciones mundiales sólidas y cooperación. Y si vamos al desarrollo de las metas, por supuesto, habla fuertemente de la sociedad civil y de las asociaciones de micro hacia más. Entonces, el último desafío que me parece fundamental mencionar es que la sociedad civil tiene un rol fundamental en unir, en juntar, en hacer con otros, en reducir brecha. Que sea la sociedad civil la que dice, no tiene que haber brecha, porque nosotros nos juntamos, y en eso sí las organizaciones son líderes. Saben cómo hacer redes, cómo hacer organizaciones de segundo grado, de tercer grado, cómo juntarse, y ahí un ejemplo fundamental, Seamos Uno, ¿no? Que apareció en la pandemia en 2 minutos y juntó y armó y construyó, y con el sector privado y con el sector público en 2 minutos. ¿Pero por qué? Porque ya tenían la experiencia de hacer cómo. Y nuevamente me gustaría entonces mencionar 2 ejemplos de la sociedad civil bien claros en esto de juntar, unir, y tiene que ver con el diálogo argentino, que tuve la suerte de participar, pero que hoy es el antecedente que nos sirve y que tenemos, que existe y que nace fundamentalmente de la sociedad civil, junto, por supuesto, con, ya saben, la Iglesia, Naciones Unidas y obviamente el gobierno, para poder tener el peso que se necesitaba, pero que es además continuado por organizaciones de la sociedad civil, y que hoy es el antecedente que tenemos, más claro y más concreto, de cómo se puede, sí, sentarse a dialogar. Entonces, este último desafío de unir, de articular, de armar redes, va de la mano también de generar espacios de debate, ¿no? Y acá va el último ejemplo. El debate presidencial nace de una iniciativa de la sociedad civil, ¿no? Y hoy es ley. Y el último debate presidencial se realizó en todos los medios abiertos, recordarán, ya a través de una ley que nació por iniciativa de sociedad civil. Con lo cual,
Me gustaría, nada, cerrar, espero haber cumplido con el tiempo, pero cerrar diciéndoles que yo soy una convencida y enamorada de la sociedad civil, de hacerlo juntos, de decir y de hacer bien. Muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros, Milagros, por tu mirada, tu experiencia al respecto. Han pasado todos los disertantes, yo sí voy a apelar a la capacidad de síntesis, solamente agradecerles a todos, ya sea desde lo tecnológico, desde la solidaridad. Creo que en definitiva todo concluye o todo se podría sintetizar en una sola frase. Amigos, amigas, nosotros lo que tenemos que seguir fomentando es el desarrollo de la sociedad civil, porque son valores muy viejos que ponen en práctica cosas muy caras a nuestros afectos, como son la solidaridad, como es el voluntariado, como es todas estas cosas que nos hacen mejores, como hay un logo por ahí que anda dando vuelta, un eslogan. Así es que yo quiero participar y ser un humilde granito de arena dentro de eso de ser mejores. Yo no sé si invitarlos a un debate, pero sí están todos los expositores. Omití el agradecimiento a todos los presentes que no expusieron y que se fumaron a los que estamos hablando, pero ha sido, creo, gustoso para todos. Para mí ha sido hermoso. Y bueno, queda abierto un pequeño debate, seamos ordenados y ahora sí muy sintéticos porque no queremos sobrepasar las 20 horas por respeto al tiempo de todos. El que quiera hablar, dígalo nomás o pregúntele a alguno de los expositores. Ahora no habla nadie. Es muy interesante. La presidenta del círculo, con su cuestión de profesional, casi un vicio profesional, que es periodista, seguramente tiene cosas para decir. Mirta. Estás muteada, Mirta. Perdón. Digo que agradezco profundamente a RedNap porque digamos, hemos reafirmado esta necesidad de articular y esta vocación y este deseo de articular. El círculo de periodistas está dispuesto a articular. Por otra parte, agradezco profundamente a todos los que hablaron. Creo que hace mucho tiempo no nos reuníamos para este tema, para ponerlo en agenda y para poder decir, bueno, acá las organizaciones sociales, el tercer sector realmente está dispuesto a seguir modificando lo que haya que modificar, a innovar, y me quedo con una última palabra, esto de unir, ¿no? Creo que realmente es unir, es juntar, nosotros en comunicación decimos el dar vuelta juntos, que es el conversar, ¿no? Entonces digo, bueno, generar una nueva red de comunicaciones que nos permitan a nosotros modificar algunas cosas de la realidad que solo se modifican a través de la comunicación, para el círculo ya es un logro importante. Muchísimas gracias realmente. Gustavo, una reflexión chiquitita adicional, saliéndome por ahí del rol en el que me pusiste o me pusieron, y tratando de hablar por ahí, tratando de sumar a las interesantísimas aportes que hicieron quienes me siguieron en el uso de la palabra. Nosotros, la preocupación sobre la Argentina la tenemos en cada uno de los rincones de la provincia, del país, y cómo se sale de tantas décadas de problemas es la pregunta del millón. Entonces, esto de esta impresión o esta autopercepción de que somos un país de genios y genias, quizás que todos, usted sabe, este viejo deporte de que todos tenemos la solución, la verdad que aparentemente no la tenemos, porque no nos ha ido demasiado bien. Sin embargo, en estos ciclos de depresión o de euforia que hemos tenido siempre los argentinos,
a mí me parece que, no digo, primero mirar el capital humano, todas las cosas que tenemos los argentinos, nuestra historia, la riqueza de nuestra sociedad, muchas cosas interesantes en nuestro sistema, también las malas, por supuesto. Pero me parece que de esta charla, por ahí, sacar esto de cuál es el rol, digo, de la sociedad civil. Y yo cuando decía eso de sociedad, mercado y Estado, la verdad que sociedades civiles fuertes son las que construyen países sólidos, robustos, con futuro, países con más calidad de vida, con más creación de riqueza y mejor distribución de la riqueza. Entonces, a mí me parece que el fortalecimiento de la sociedad civil, el abrir canales de participación, el que la política entienda el beneficio de eso, que vea la participación como un aporte y no como una amenaza. Y como yo decía antes, de quien hablaba yo era de Kovadlov, que en una conferencia, me acuerdo que me decía, a mí no me preocupa la turbulencia, del exceso de participación, me preocupa, en todo caso esto lo agrego yo, la falta de participación. Entonces me parece que si nosotros tenemos una sociedad con ciudadanos que se comprometan, que desde su ámbito propongan, que impulsen el cambio social, que la política sea capaz de escuchar. Me parece que viene desde la sociedad civil el cambio, ¿no? Entonces a mí una mejor economía, un mejor Estado, una mejor sociedad viene de nosotros. Entonces, como una reflexión de este convenio que ustedes tienen, este acuerdo, acá yo veo caras que pertenecen a organizaciones que tienen distintas etiquetas, inclusive hasta pertenencias, y miren qué rico, ¿no? De abajo arriba, de la derecha a izquierda, podemos por lo menos concluir en esto. Entonces me parece que el cambio viene desde la sociedad y que la sociedad sea capaz de impulsar liderazgos que entiendan esto que se está demandando. Yo creo que para mí esta es la mayor conclusión de esta reunión, ¿no? Más participación, más fortalecimiento de la sociedad civil nos lleva a una mejor Argentina. Esta es la experiencia de otros países, pero también de la Argentina. Cuando la Argentina, voy a terminar con esto porque me parece muy interesante. La Argentina generó, ¿dónde son los países del mundo? No tengo estadística, pero yo no creo que haya muchos países en el mundo que hayan tenido tantos clubes sociales y deportivos. Miren, desde un club que se llama Defensa y Justicia hasta otro, esta riqueza de los clubes deportivos, de las uniones vecinales, la participación estudiantil. Fuimos un país que impulsó la participación estudiantil en fase muy temprana. Es una sociedad, un país que tiene mucha experiencia de participación ciudadana. Entonces me parece que mirando la experiencia internacional y tomando lo mejor de nosotros, yo creo que ahí está la riqueza, ¿no? De impulsar el cambio de Argentina, de dejar de llorar y pensar que ya no hay más salida. Siempre hay salida. Entonces me parece que ese optimismo basado en el realismo de lo que somos y de la experiencia del mundo, y me parece que por ahí puede haber alguna respuesta a lo que necesitamos. Gracias. Gracias, Gabriel. ¿Tomo la palabra o querés, Gustavo? No, te digo una sola cosa. No quería que se hiciera un revival de las charlas, muy, muy interesante todo. Pensaba darte la palabra, porque ya habló Mirta, para que cierres esto, y yo creo que todos nos hemos quedado con gusto a poco, así es que bueno, ya vamos a organizar la segunda parte, porque la importancia de la sociedad civil ha quedado palmariamente demostrada. Todo suyo, yo le puedo decir Lourdes. 3 segundos a Milagros, algo que en realidad es importante. En Mendoza estuvo la especialización de la UCA hace unos años atrás, que la verdad que fue espectacular, donde fue Miguel Vargas, estuvo mucho tiempo dando clases, y la verdad que las organizaciones nos quedamos fascinadas con esa especialización, y a su vez la Universidad Nacional de Cuyo está dando, que gracias a Dios tuve la primer corte, de la especialización en ODS. O sea, esto es como para contar las experiencias de que las organizaciones sociales hemos tenido en Mendoza la suerte, la dicha de contar con esa especialización de la UCA, y esta otra de la Universidad Nacional de Cuyo, que son un lujo.
Así que era para eso. Gracias, Graciela. Una sola cosita, Gustavo, ¿me permitís antes? Obviamente. Bueno, felicitaciones, gracias por la invitación, Gustavo. Me quedo con las palabras de Gabriel Fidel al final, en el resumen de mercado, Estado, sociedad civil. Para agregar, seguramente está, y entiendo que incluido en el mensaje, son interactuantes, son interrelacionadas. En consecuencia, el fortalecimiento tiene que ser buscando la comunión de objetivos y la propia, va a ser consecuencia de esa propia interactuación. Y bellísimos los ejemplos y nos ayuda a este espacio a reflexionar, a pensar. En mi caso puntual, desde la profesión de contador público, vinculado con entes con fines de lucro y sin fines de lucro, y realmente te tomo la palabra de que vamos a tener otras oportunidades para ir desarrollando más temas. Es muy interesante todo lo que han dicho. Por afinidad me interesa muchísimo lo del marco normativo, que es una herramienta vital para que esta conjunción de sumatorias entre la sociedad civil, el Estado y el mercado sea virtuosa. Gracias y felicitaciones. Gracias a vos, Luchito. ¿Voy yo? Lourdes, dele. Bueno, nada, quería tomar un poco lo que decía Gabriel. Bueno, primero muy inspirador cada una y cada uno de lo que se fue diciendo, ¿no? Como siempre pasa con este tipo de temas que nos comprometen, que generan pasiones. O sea, uno, la verdad, que lo que lo conmueve es la pasión con la que cada uno compromete en lo que hace, ¿no? Escuchaba a cada uno, habló con muchísima pasión, como Noelia contaba su pelea, pero todos, cada uno en su medida, y la realidad es que yo coincido con lo que decía recién Lucho, creo que fuiste vos, o no sé si fue Gabriel, pero el tema de que la sociedad civil en la Argentina es una de las marcas registradas. O sea, yo juego al vóley y me ha tocado estar en un montón de clubes de barrio, y es muy emocionante lo que ahí ocurre. Nosotros hicimos en la red un encuentro entre clubes de barrios de todo el país, todos los que llegamos, para contar sus experiencias en pandemia, una cosa medio parecida a esta. Y la verdad que es muy emotivo, porque lo que tiene el club de barrio es la pertenencia, ¿no? Y la pertenencia hace que vos juegues ahí. Yo creo que hay que recrear en la Argentina, y siguiendo un poco la línea de lo que Gabriel planteaba, la pertenencia en la Argentina. Y esa pertenencia que le dé sentido a lo que nos organiza, que es el Estado argentino, y la confianza en eso que nos organiza. Yo creo que se perdió la confianza en el vivir juntos como argentinos. Entonces cada uno juega en su propio nicho. Por suerte hay nichos, eso es lo que tiene Argentina, y se refugia y pone su pasión y su compromiso y sus recursos en ese nicho. Creo que por eso la articulación de todos estos nichos en un común, en algo que nos une a todos, que es la bandera argentina. Yo creo que por lo menos desde la red, y creo que acá todos vamos a coincidir, lo que tenemos que lograr es que todos esos esfuerzos individuales, que todo ese esfuerzo que cada uno hace en esto, sinergie para lograr que toda la Argentina, todos nos sintamos parte de la Argentina, todos querramos nuestra moneda, podamos poner la plata, o sea, todo ese circuito virtuoso que no se logre para que Argentina logre el desarrollo. Pero que tenemos un paso muy importante hecho a través de la sociedad civil, es real, porque con todas las trabas enormes, creo que se quedó corto Guillermo con la cantidad de trabas enormes que la sociedad civil, que el Estado argentino le pone a la sociedad civil, aún así la sociedad civil está vivita y coleando y haciendo y generando transformaciones. Ojalá recrear esa pertenencia a la Argentina y esa confianza lleve a que cambiemos leyes para no trabar, sino facilitar, y que nuestros dirigentes entiendan también que es con la sociedad y no contra la sociedad, y la sociedad sienta que sus dirigentes son suyos y no que son una casta aparte,
y logremos ese círculo virtuoso que todos estamos deseando. Creo que articularnos es la que nos queda, ¿no? Y bueno, yo siento que la selección argentina lo empezó a demostrar. Cuando jugaban todos individuales no lográbamos resultados, cuando generaron el colectivo podíamos salir campeón. Capaz que podés por ahí, ¿no? Yo siento que es por ahí y les agradezco a cada uno y cada una de las que están acá y por supuesto a nuestro Mendoza y a nuestro partner, el Círculo de Periodistas, por habernos permitido un ladrillito más en esta construcción de articulaciones. Y a cada uno y cada una de los que hablaron, porque hoy aprendí un montón, la verdad, en cada una de las experiencias. Así que bueno, gracias y hasta la próxima. Bueno, no queda mucho más por decir, agradecerles a todos y a todas las disertantes, a los participantes, a quienes nos escucharon, y solamente desde el círculo pensar que tenemos la casi responsabilidad institucional de ayudar a difundir cosas que el tercer sector necesita decir. Por ahí los medios más grandes no lo tienen. Bueno, desde el círculo tenemos medios, así es que la posibilidad de difundir todas estas cosas y de seguir articulando está presente. Cuenten con nosotros y será hasta la próxima.